Bienvenidos a un programa más o programas más, que igual surgen varios capítulos de este nuevo tema que vamos a abordar hoy. Bienvenido Marcelo, Hola, Tano, gracias. Queremos hacer una continuación al capítulo anterior que se grabó acerca del tercer mandamiento, ¿no? Que hablaba sobre no tomar el nombre de Dios en vano. Y vamos a abordar un tema que al estudiarlo, no sé, yo me sentí, redescubriendo un poder que tiene la adoración modelo, un poder sanador, un poder terapéutico. Cuando alguien te da un tratamiento es porque estás enfermo, ¿no? Y este poder terapéutico, pues, no sé, sana de cualquier tipo de dolencia. Me gusta la idea, la idea de un tratamiento, y se me viene a la mente el concepto del uso responsable. Nadie toma un antibiótico o un antiinflamatorio, o no debería, en forma irresponsable. Y creo que lo que vamos a estudiar en esta serie de programas es el uso responsable de la comunicación con Dios. Porque si bien es cierto que por desgracia la mayoría de las personas tendemos a no usarlo, porque creo que uno ha perdido mucho el interés de hablar con Dios y presentarle a Él nuestros problemas, etcétera. Por otro lado también, como hemos visto en ese capítulo que mencionas anterior, el uso responsable de la palabra, del nombre de Dios y de la comunicación y de las cosas divinas. Yo creo que teniendo esa idea en mente, uno puede acercarse y decir, bueno, vamos a tratar de descubrir realmente cuáles son los alcances. ¿Para qué? ¿Por qué lo necesito? ¿Por qué Dios me está animando a comunicarme con Él? ¿Y por qué Dios me ha hecho una prescripción médica espiritual para mi vida? Porque en el fondo eso es la idea, ¿no?, del Padre Nuestro. Yo cuando estaba hablando, Clara, lo primero que se me vino a la mente cuando estabas hablando del Padre Nuestro es ¿por qué necesitamos orar? Claro. ¿O para qué? Sí. Porque yo creo que eso es lo más importante. ¿Por qué necesitamos orar? Y claro, cuando dijiste lo de terapéutico, me pareció genial, porque bueno, nosotros somos argentinos, y un terapeuta es una cosa como que no se ve tan aquí. Un terapeuta aquí pues se puede ver, yo no estoy loco, pero realmente necesitas un terapeuta y lo necesitamos. Lo necesitamos. Mi terapeuta normalmente suele ser mi esposa. O sí, ¿no? Un amigo. O yo utilizo la oración. Pero, ¿y los que no usan la oración? ¿Le van a poder ver una necesidad a tener que estar orando? ¿De qué nos sirve hablar con Dios? Fíjate vos de que cuando vamos a la Biblia, o sea, vemos en los evangelios que Jesús dependía de la oración. Jesús siendo Dios. En momentos trascendentes de su vida, Jesús se apartaba y estaba horas y días orando, porque vemos que antes de comenzar su ministerio, ¿no? Pasó ¿cuánto? 40 días en oración y en meditación y en relación con Dios, ¿no? Después la oración del Getsemaní. En el momento cúlmine. O sea que yo me puedo pensar, si Jesús siendo tenía Dios. esa necesidad y esa humildad, porque claro, esa humildad de decir, yo por mí solo, yo necesito a Dios, ¿no? Necesito encontrar esa fortaleza en Dios. O sea, si él mismo en esos momentos trascendentes y en toda su vida estaba orando, pues cuánto más yo. Y fíjate vos que si vamos a Lucas, el capítulo 11, nos encontramos, en el versículo 1 ya dice, que Jesús estaba orando, y cuando terminó, o sea, Jesús estaba orando tranquilamente, yo me hago la imagen, ¿no? Dice que uno de sus discípulos se le acercó, alguien lo vio, ¿no? Y evidentemente... Y no era la primera vez que oraba, ¿eh? No, por supuesto, claro. Pero deseó conocer cómo Jesús oraba, porque me imagino que habrá visto, yo también quiero experimentar... Exactamente. A mí me gusta pensar que una persona ve en otra persona el efecto en su vida del poder de la oración y dice, a mí me conviene. Y yo quiero tener eso. Yo quiero, claro. Es como cuando vos tenés, a ver, mostrarme qué es lo que tenés ahí en tu tablet. Enseñame, me interesa, veo que estás ahí manejando, no sé, algo que me va a decir quién va a ganar mañana en el partido de fútbol. A ver, esa página. Claro. Yo creo que evidentemente Juan vio en la oración de Jesús
algo con un poder, que obviamente el Espíritu Santo en Juan, seguramente orando en Juan, le dijo esto vos necesitas también, pero yo creo que lo vieron en Jesús. Y a veces creo que nosotros, uno de los motivos por los cuales no tomamos la medicación es porque pensamos que no la necesitamos. Que nosotros podemos... Que nosotros ya está bien. O que no estamos tan mal, ¿no? Claro, Pues claro. el doctor me recetó hierro, pero yo no me siento que estoy A mí no me anémica. falta, claro, yo no tengo falta falta de aire. Yo no me noto que tengo hipertensión. Claro. Pero el doctor, la enfermera te puso aquí, te controló y tenés 170, 100. Tenés que tomar. Sí. Pero no me siento mal. Yo creo que en el fondo pasa un poco eso. Como no nos damos cuenta de nuestro real estado calamitoso espiritual sin la oración, es que a veces es que ahí viene el problema. A veces como evitamos de pensar de que nosotros, bueno, que además creemos que controlamos todo, que este es nuestro cuerpo, que hacemos lo que queremos, y no tomamos en cuenta lo que dice Dios de que somos, porque además no lo dice la Biblia solamente, los médicos te dicen, los psicólogos te dicen, oye, mira, somos un conjunto, somos una parte de cuerpo, una parte espiritual, una parte mental, es decir, somos un todo, y cuando te falla algo, tu salud mental no está bien cuando te duele el pie. Sí. Dormís mal, estás irritable. Todo está, que se descontrola todo. Sí. Pero cuando evitamos tener una conexión así espiritual, pues porque pensamos de que no tenemos esa parte del cuerpo, de ese todo, pues entonces estamos descontrolados. Sí. ¿Y dónde encontramos el control? A mí me encanta, porque no sé si fue el viernes o el jueves, estuve escuchando sobre un teólogo que hablaba sobre las conexiones de la Biblia entre sí. Y ponían, no me acuerdo, las miles de conexiones que hay entre una parte y otra, es increíble. Él empezó a hacer unas conexiones y era un enredo tan terrible, tan grande, en el que estaba conectado Jesús, hablaba lo mismo que dijo Isaías, lo mismo que dijo Salomón. Una red neuronal. Exactamente, y que además dijo, pues oye, mira, esto lo escribieron 40 personas distintas en un periodo de 1000 años enorme, que no se relacionaron ni se escribieron porque no había forma que no existía. Había muy pocos autores son contemporáneos, de hecho. Exactamente. Los evangelios. Los evangelios del final y tal, pero bueno, el resto no tienen nada que ver. Sí. Y sin embargo hay una conexión neuronal impresionante en todo esto. ¿Y quién lo dirigió? Claro que sí. El Espíritu. El Espíritu Santo. Exactamente. Y entonces, ¿cómo no vamos a necesitar para poder entender esto? Pedir, mediante la oración, la ayuda de la persona, del ser que inspiró a todas estas personas en tanto rango de tiempo para poder crear una cosa así. Yo quisiera hacer una consideración sobre esto, que me parece importante. Cuando los discípulos vieron y le pidieron a Jesús, oye, que es lo que decías tú, Clara, quiero aprender a orar, es que lo habían visto hacer milagros, convertir el agua en vino, hacer cosas maravillosas, levantarse y poder sanar a una persona, hablar con los fariseos con una sabiduría que no habían escuchado ni siquiera en los maestros de la ley, y dejar pasmados a todos. ¿De dónde sacó esa fuerza? Claro. Ellos lo veían orar y dijeron, de ahí viene. Es lo que decías tú antes, yo quiero eso. Sí, de ahí viene. Además que también en aquella época era como una tradición quizás de que los maestros compartían este tipo de modelo. Por eso ellos dicen, como hemos leído en Lucas, que le dijeron Juan el Bautista, Juan enseñó a sus discípulos una oración, una forma de comunicar. Nosotros queremos que vos también hagas lo mismo, que nos des tu fórmula. Sí, pero hay una cosa muy interesante que es sobre esta oración. Es que ellos no es que no tenían oraciones, no es que no oraban, sí que oraban, pero oraban de una manera en la que Jesús, mecanizada. Cuando los discípulos escuchaban a él orar, veían una interacción. Es que lo mismo nos puede pasar a nosotros. ¿O acaso no tenemos frases hechas? Sí. ¿O acaso cuando no oramos la oración por los alimentos para o por los lo que alimentos sea, le damos al botón de oración, le damos al play en el teléfono. O sea que no es algo que les pasaba a ellos o que los fariseos, los saduceos tenían habían caído, ¿no? en esas igual vanas repeticiones, ¿no? Y en esas estructuras que lo único que hacían era de que todo sea superficial. Por eso cuando vos decís que leamos Mateo 6, está muy bien porque acá dice, ¿no? Y el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, ¿no? En tu habitación, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y dice, no uséis, el versículo 7, vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Sí. Sí, a mí me gusta el concepto aquí, no dijimos que lo vamos a dejar para el próximo bloque, el análisis, pero interesante la motivación. Jesús dijo, guarda, que nosotros lo hemos tratado. Hasta incluso uno puede leer la Biblia y puede orar, que es un acto genuino, comunicarse con nuestro Dios, pero con los motivos incorrectos. Porque claro, decían que los maestros y los líderes les gustaba hacer ostentación de piedad. Es que uno puede estar haciendo lo correcto, sí, ¿no? Y que sea evidente aparentemente, mira qué bien, sí, ¿no? de la piel para pero afuera, que en realidad el motivo, por eso Dios dice que Él evalúa los motivos y las intenciones del corazón. O sea, en el libro de la vida no está solamente escrito el oro, o sea, no debe quizás, igual no lo sé, ¿no? Él dijo. Debe ser, Él dijo, sino que dice, Él lo hizo por sí mismo. Bueno, lo hemos dicho de aquella oración que tú comentaste en el capítulo anterior, Marce, que este fariseo que estaba al lado del pobre que decía, ten piedad de mí que soy hombre pecador, y dice la Biblia que el otro oraba consigo mismo. Y orar consigo mismo es tener un autodiálogo. Vos estás hablando con vos mismo y Dios sigue pero estando sin desconectado. expresarlo por los labios. Sin estar conectado con vos. Claro. Y nosotros vamos a orar porque se supone que tenemos el interés de hablar con Dios. Qué picardía que oremos y que nuestra intención y nuestro interés sea solamente, pues, autoconvencernos de no sé de qué. Sí. Vamos a tener que leerlo para el próximo bloque. Sí. ¿El Espíritu Santo realmente es Dios? ¿Es distinto a Dios el Padre? ¿Es una entidad diferente al Hijo? ¿Por qué es tan importante que tengamos en cuenta estos conceptos? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto al Espíritu Santo? A su persona, a sus sentimientos y sobre todo a su obra y en cuanto nos afecta a nosotros. Te invito al estudio de la palabra de Dios, de este tema tan importante. Una cosita antes, porque es que se me vino a la mente. Ellos los judíos tenían una oración que se llamaba Kadish. Esta oración era una oración que se había formulado con la intención de que cuando se dirigieran a Dios lo hicieran bien. No era mala la intención, era muy buena. Sí. Entonces ellos habían formulado una oración tipo estándar, era con palabras muy bonitas, con la estructura para que no faltase nada, estaba muy bien. Pero era una cosa que la aprendían y la repetían y la repetían y la repetían. Y entonces se me vino a la mente, yo no juzgo cómo son las oraciones de los demás, porque yo creo que son personales. Sí. Lo que sí entendí, porque así me lo enseñaron mis padres desde pequeño y a pesar, aparte, cuando yo leí la Biblia me di cuenta de cómo debería ser. Me vienen a la mente aquellos que tienen unos tambores grandes, tocan eso, lo hacen sonar en India, en la China y tal, hacen girar eso y empieza a zumbar y está repitiendo una oración que alguien escribió, que formuló. Pero no es la mía. Es como poner un cassette y darle... Sí, exactamente. Más giran sobre un eje, le dan así y le dan a las oraciones que ellos... mira, esta. Claro. Vale, y te me voy. Claro. Y sigo lo dejan el play puesto y te marchas y ya, cuando deja de girar se apaga. Pero mi oración, como decías tú y habías leído en el capítulo 6 de Mateo, es una oración en la que yo me tengo que relacionar, que decías una oración interactiva, en la que yo quiero expresar lo que es, porque me voy a conectar con ese terapeuta que decías al principio. Y entonces, yo necesito, Señor, que me ayudes en esto. Ahora, por ejemplo, yo me necesito, Señor, que me ayudes a comprender cuál es realmente el significado de lo que tú has expresado aquí. Porque Él no quería que nos aprendiésemos esta oración. Esto era una estructura. Sí, exacto. Era una estructura guía. Dentro de la oración tienes que acuérdate de esto, acuérdate de aquello, acuérdate de esto y... Porque todo tiene un significado distinto y se van complementando, pero que cada parte, por más que Dios también
Y antes ya de leerlo, que ya tenemos a la audiencia hace rato, que le prometimos que no leer, no lo leemos. Pero también sabemos que la oración espontánea también es importante. Fíjate en el caso de Nehemías, claro que sí. Él no tuvo tiempo. De repente, de la nada, el rey que estaba al lado de él le dice, ¿qué te pasa? Y dice, ¿qué es lo que necesitas? Y en ese momento él ora brevemente y dice, Señor, ayúdame porque necesito tu ayuda. Y no sé si dijo amén o cómo habrá sido su mente. Y le dijo, estoy preocupado porque mi pueblo no tiene dónde adorar a su Dios. O sea que Dios, sobre todo, como lo hemos dicho y lo vamos a reiterar, lo primero que juzga son las intenciones. Y por otro lado, si Dios es nuestro amigo, y hemos hablado que eso no significa que es nuestro compañero, nuestro buddy, y vení, sentate, vamos a tomar algo, ¿no? Pero Dios, si el problema que tiene muchas veces es, o por un lado, la indiferencia extrema, que no lo consideramos para nada, o por otro lado, el manoseo, que hacemos algo simplemente por compromiso. Y yo creo que en este modelo, como todas las cosas buenas que Dios ha hecho, nosotros tenemos la capacidad de pervertirlo. Vamos a estudiarlo hoy para justamente poder ver en profundidad la riqueza y el alcance que tiene. Exactamente, el alcance. Ibas a leerlo, Marce, entonces Lucas 11:2 en adelante. Dice, y él les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Me gusta porque esa es la oración no modelo, pero Jesús no se queda con eso, sino que aclara igual y quiere profundizar un poco más. Y dice, esta oración te lleva a mostrarte que tú tienes una relación, y esa relación la compara no con un padre, porque o con un amigo. Dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amiga, préstame 3 panes, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le da una serpiente? O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se los pide. Tiene tanta lógica que es apabullante, y por otro lado, cuando Dios es tan claro, Jesús en este momento nos dice las consecuencias y los alcances que tiene, me doy cuenta de que cuánto me pierdo yo de orar tan poco. Porque acá te está diciendo, si tu papá, tu mamá, un amigo tuyo, nuestros amigos, nuestros verdaderos amigos, a veces son capaces de hacer cosas que están mal por nosotros. Sí. Bueno, hay una frase que se le adjudica a Martín Lutero que dice, estoy tan ocupado como para no orar. Ya, exactamente. O sea, imagínate, cuanto más ocupado estás, cuanto más cosas tienes para hacer, todavía más tienes que orar, ¿no? Porque te das cuenta de esa dependencia y de esa incapacidad que tienes para hacer las cosas. A mí me gusta... Aunque realmente parecemos adolescentes, porque todos tenéis adolescentes. Es decir, ¿qué te falta? Esto y esto, vocablos sueltos, aislados, parecen telegramas de eso, y que no le sacas nada más. Y con Dios parece que somos adolescentes, en vez de ser adultos ya pensantes y que razonan correctamente. Lo que pasa es que en el fondo el ejercicio de la oración es un acto de reconocimiento de dependencia, y es un acto de reconocimiento de que supuestamente, es como que muchas veces te pasa, ¿no? Si me preguntás, ¿por qué no me querés oír la respuesta? O si me preguntás y luego vas a hacer lo que quieras, hacelo ya directamente. Porque nosotros a veces queremos que Dios bendiga nuestras propias ideas cuando oramos. Señor, acompáñame por esto, que me salga este trabajo, que esta chica o este muchacho me hable, lo que fuera.
Claro, no estamos dispuestos, o sea, pareciera que Dios solamente responde las oraciones cuando está de acuerdo con mis planes. Si Dios me cierra una puerta, no, Señor, ¿qué pasa? Claro. Oré para que me abras la puerta. Entonces vos en realidad estás orando para que Dios, como si fuese, ¿no?, la bendición sacerdotal. Fíjate que eso que estás diciendo nos puede ayudar, nos lleva a decir esto, ¿no? La estructura y el diseño de esta oración modelo del Padre Nuestro se compara con la estructura de los 10 mandamientos, en el sentido que la primer parte de la oración, el Padre Nuestro que estás en los cielos, santo sea tu nombre, es igual a la estructura de los 10 mandamientos. Los primeros 4 nos ayuda a entender quién es ese Dios, ¿no? Nos ayuda a descentrarnos de uno mismo, ¿sí?, y entender que hay un Dios por sobre todo, que en este caso es nuestro Padre, ¿no? A saber que tenemos que tener una relación de dependencia con Él, y que una vez que nosotros llegamos a conocerlo y a amarlo por sobre todas las cosas, sabemos que el resto de cosas, el pan nuestro de cada día, claro, el que perdone nuestras faltas, sí, van a ser de añadiduras, sí, ¿no? Sí. Cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, ama a tu Dios por sobre todas las cosas, cuando lo respetamos, cuando lo ponemos en primer lugar, el no matar, el no cometer adulterio, sí, el honrar a tu padre y a tu madre, vienen como son consecuencias naturales. Sí. A mí me gustó mucho este concepto, esta idea de Padre Nuestro, por el hecho de que quienes de nosotros hemos hecho algo para que nuestros padres sean nuestros padres. Nadie. Exactamente. O sea, vos sos hijo porque dos personas... Tú solo eliges a los amigos. Exactamente. No hay mérito de ningún tipo, ni de conducta. O sea, no es que puedas hacer algo para ser hijo de alguien. No, es y simplemente... esto está muy bueno por lo que vos decís, porque fíjate vos que en otras religiones, sí, y en el paganismo que vemos en la Biblia, los filisteos, por ejemplo, tenían que hacer cosas para ofrendas, sí, por supuesto, para el concepto fundamental de que primero los dioses son odiosos, ya no nos aman, que es todo lo contrario, a Dios es amor, y por otro lado dioses que en el peor de los casos no es que nos desean el mal, pero son indiferentes a nosotros. Entonces nosotros, mediante conductas, ya sea para hacernos daño o algo, o mostrar méritos o peregrinaciones, o sea, si yo llego con los pies y las rodillas que ya no puedo caminar, cuando llegue entonces a la catedral o a la iglesia, entonces Dios realmente va a ver que yo le amo, y bueno, va a estar mirando ahí de reojo y decir, bueno, mira, venga, dale. Pobrecito, mirá cómo llegó acá, que casi no puede caminar, viene todo quemado por estar al sol, voy a responderle alguna parte de la oración. Y esto en Lucas 15:31 hay un concepto interesante. Dice, él entonces le dijo, esta es la parábola del hijo pródigo, sí, y esta parte no es la parte del hijo malo, porque el hijo pródigo tiene estos dobles conceptos, un hijo bueno, que estuvo en la casa, y el hijo malo, que es un desastre. Y vemos que cuando leemos toda esta parábola, ninguno de los dos hijos realmente había entendido la relación que tenía con su padre. Es interesante, Jesús... A mí me hubiese gustado decirle, Jesús, pero yo pertenezco a un tercer hijo que entendí todo. Y resulta que Jesús o se equivocó, o yo realmente no entendí que o estoy en uno o estoy en otro. O estoy con Dios por convencimiento, o tuve que realmente padecer para darme cuenta cuánto me amaba ese padre a mí. Por eso este padre, cuando se acerca al hijo bueno, entre comillas, le dije, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿No te diste cuenta? No, o sea, no estás disfrutando de esta relación, de este interés que yo tengo por ti. Si todo lo que tengo, todo lo que hago, lo hago porque tengo mi familia. Has perdido tiempo en mirar lo que ha hecho el otro sin ver lo que tienes tú adelante y no lo has disfrutado. Ese es el asunto. Que encima ya es tuyo. Es tuyo. Porque ellos estaban ahí, a ver cuándo se muere este viejo, así me quedo con la mitad. El que se fue ya ni siquiera esperó a que se muriese, ¿no? Dijo, no, para mí moriste, ya fuiste. Dame la mitad. Fíjate que los dos hijos, uno tenemos ese hijo que estuvo siempre en la casa, ¿no? Que vos decís que es esto, ¿no? Que el padre le dice, pero todas las cosas son mías, ¿no? Y que pensó que por los méritos de haberse quedado y haber sido ese hijo bueno y haber sido trabajado en las cosas, le correspondía.
Y el padre lo confronta y le dice, pero no te ya es tuyo porque vos sos mi hijo, no hiciste nada, sos mi hijo. No es por lo que hiciste lo que te corresponde, es porque te lo hasta doy. biológicamente, es porque sos llamado hijo del Padre. Hasta biológicamente, que no es la idea, porque esto es un concepto espiritual, pero hasta biológicamente los hijos no hacemos nada por venir a este mundo. No. De la misma manera que nosotros no tenemos la capacidad de agradar a Dios, porque el versículo de Juan 3:16, Jesús no le dijo, porque de tal manera amaron ustedes a Dios, claro, que Dios fue movido en misericordia y envió a su Hijo. No dice eso. No. Estaría bueno que lo diga, porque de esa manera la salvación dependería en mayor o en menor medida. Él nos amó primero. Dice, no, Dios te amó primero. Claro. No es que porque vos empezaste a hacer las cosas. No, Dios porque te amó primero. Sí. Después vino Jesús. Después el Espíritu Santo te convence de pecado. Después vos empezás a responder a ese amor, si querés. Y después Jesús, con tu autorización, el Espíritu Santo te empieza a transformar tu vida. Ese es el orden. Ahí está. Por eso, qué fácil y qué es difícil a veces de entender cómo nosotros mismos nos autorrebuscamos. Por eso, no soy lo que hago, no soy lo que yo hago que me hace ser hijo de. No. Y no solamente esto, sino que dice Padre nuestro. Tampoco soy un hijo único, sino que somos un grupo de personas que compartimos un mismo y me Padre. Estoy diciendo a mí mismo que yo tengo otros hermanos, que no soy yo solo. Exactamente. Y que compartimos. Es mío, no es nuestro. Y que compartimos necesidades, porque Tenemos lo vamos a ver más la adelante. Perspectiva de dónde estamos y de quiénes somos. Bueno, vamos a seguir analizando porque esto es súper profundo. Es que acabamos de empezar el Padre Nuestro. Sí. Y todavía no lo desarrollamos al principio. Solamente lo leímos. Seguimos el próximo bloque. ¿Qué plan tiene Dios para las mujeres? ¿Cuál es el concepto bíblico que tenemos en el plan de Dios para este mundo? Te invito a que estudies con nosotros ese tema tan importante y tan actual en la palabra radical. Estamos en este tercer bloque del primer capítulo que habla del Padre Nuestro como un Dios sanador a través de esta oración, ¿no? Y vamos a lo del nuestro, ¿no? Que está en plural. Sí, habíamos hablado de que a veces uno trata de pensar, o sea, nuestra idea, somos tan egoístas por naturaleza que el mío, parece esa película, ese dibujito animado, ¿no? Aquí estamos hablando de que nuestro involucra o implica que somos conscientes de la responsabilidad que tenemos para con nuestro prójimo, porque ellos también son hijos de Dios, no solamente son nuestros hermanos, que nosotros tenemos tanto egoísmo que solamente a duras penas a veces nos llevamos bien y deseamos el bien para nuestros hermanos de carne, y a veces ya los que son más amorosos ya también un poco para sus conciudadanos o sus compañeros de trabajo, un poquito. Y aquí esto está implicando de que uno, lo que hemos dicho otras veces, ¿no? Si yo realmente, ¿cómo trato a los hijos de mis amigos? ¿Cómo me siento cuando los hijos de mis amigos están mal? Sí. Le escribo un WhatsApp y no, está ahí acá preocupado porque a mi hijo lo tenemos que ingresar, o tiene problemas en la escuela, y ya no vamos a hacernos los que no somos, no es que uno huya, pero vos si tenés amor por tu amigo, te preocupás y te pones a disposición y te alegrás cuando el niño se recupera, o cuando aprueba la materia, o cuando la chica consigue el trabajo. Y ni siquiera es tu hija, físicamente hablando. La idea de que somos totalmente independientes, ¿no? Nos gusta. Y que no nos necesitamos más que a nosotros mismos. Es inverosímil. Es una cuestión de egoísmo total. Sí. Pero fíjate que yo salgo de mi casa a trabajar y me subo al autobús y que necesito un chofer de autobús. Y a la vez necesito un sistema de tarjeta en el que pueda depositar dinero para pagarlo, y después cuando me bajo necesito, y si tengo hambre voy a... Entonces, la idea de que yo conmigo mismo y yo mío, no es porque yo puedo no brindar a los demás cosas, pero es una ilusión. Es una ilusión pecaminosa, que hay hasta incluso el egoísmo, no es nuevo esto que comentamos. El egoísmo es una forma de atentar con nuestra felicidad, nuestro propio bienestar, nuestro sentido común, y eso a veces lo olvidamos, ya lo hemos dicho, lo olvidamos cuando vemos a un guardia civil, nos olvidamos cuando vemos a un maestro, un profesor que está educando a nuestros hijos.
que son hombres y también se equivocan, son seres humanos. Sí. Sí. Pero muchas veces voy al médico y, apurate, no sé, voy al mecánico y seguro me quiere estar. O sea, pensamos lo peor, no digo que todo el mundo lo haga, pero es que nosotros, si no fuese por el Espíritu Santo, que a veces nos acordamos y oramos y pedimos, nuestra tendencia natural es a pensar mal de los demás, o si no pensamos mal, Y a veces menospreciamos. puede ser que con razón, pero Sí, claro, es que son los demás. sí, Es las que si malas no, experiencias nos llevan a eso. Exactamente. Y al final, pues, y pensamos que cuánto todos nos son iguales. duele, y cuánto nos duele cuando otra persona no reconoce el esfuerzo que nosotros hacemos. Y no se dan cuenta que yo estoy acá y todo, y fíjate ¿Por cómo... qué lo has hecho entonces? ¿Por vos mismo? No, pero Para sentirte suponete bien. que a veces uno se siente que no lo valoran. Y muchas veces uno vive toda su vida sin valorar a las personas que tenés al lado. Y solamente, ahora que no tengo a mi madre, qué importante. Sí, bueno, tuviste toda la vida para darte cuenta. Pero es que esto es parte de la cultura general que se está perdiendo. El decir un gracias, un por favor, un permiso, o puedo, todas esas cosas. Antes mi madre nos decía cuáles son las palabras mágicas. Claro. Son las que abrían las puertas a todas las cosas. Y Sí. realmente el Padre Fíjate Nuestro, que esas palabras mágicas lo que te hacen notar es que tú necesitas que a alguien necesitamos, que... exactamente. Lo que pasa que últimamente asistimos al mundo del derecho. Yo tengo mis derechos. Sí. Y además, vos Sí, sos sí, un sí. Lo que me servidor, vos sos un corresponde. servidor público. Es cierto, porque muchos servidores públicos se han olvidado Sí, que son o hay servidores abusos, públicos. sí. Es cierto. Pero no, vos estás acá. Y porque yo te pago. Porque yo te pago con mis impuestos. Es verdad, vos con los impuestos Tampoco es mantenés. así. No, pero sí. él es una persona y él también está trabajando. Sí. Y él también paga todos impuestos. y él también paga sus impuestos también. para pagarse a sí mismo. Para pagarse a sí mismo y para pagarle al maestro que es el que le educa a su hijo. Porque no somos islas, porque todos vivimos juntos y nos necesitamos. Eso es. Pero yo además en esta parte de Padre Nuestro, es que me parece muy importante de situarnos con respecto a Dios. De que nosotros hablamos Padre Nuestro porque está por encima nuestro. No estamos a la misma altura. Sí. Por más que a veces pensemos que es como un colega, ¿qué pasa, Clara? ¿Cómo Claro. estás? Bueno, No. ahí está también lo que sigue, ¿no? Porque dice Padre Nuestro que estás en los cielos, Ahí está. ¿no? Y ahí nos introduce a varios conceptos, ¿no? Está en los cielos, pero porque es nuestro Padre y es mucho más superior, él dice, ¿no? O sea, mis pensamientos son más mucho más altos altos que los vuestros tuyos, que pensamientos. vuestros y mis caminos también son mucho más elevados que los tuyos, o sea, hay una diferencia entre vos y yo. Sí, eso Pero- déjame que solamente lo diga, que eso estás sí, por leyendo supuesto. en Isaías 55:9. Ahí es buenísimo ese. No, porque Buenísimo, dice eso, léelo. porque el 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová, y ahí nos explica lo que estás mencionando. Claro. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, esto no significa que nos aleje No. de Dios, porque fíjate vos el No, concepto, no, no. ¿no? Mis caminos, mis pensamientos, o sea, yo estoy en los cielos. O sea, al contrario de pensar que es un Dios que está súper lejos, Sí. ¿no? Es un Dios cercano a pesar de estar por arriba nuestro. Y la sensación de que Él está en los cielos y la sensación de que sus caminos y sus pensamientos son mucho más que los míos, me da esa tranquilidad, esa paz. ¿Sí? De que saber de que yo igual me estoy ahogando en un vaso de agua. Sí. Y que en realidad Dios ya tiene la solución esa para... distancia astronómica entre el cielo y la Claro. tierra se acorta con lo que tú has leído en Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En el momento en que vos te pones a orar, ya esa distancia que se mide en años luz o no sé cómo, Se acortó. se ha cortado y el Espíritu Santo dice que puede morar dentro tuyo, o sea que más cerca, es más, el Espíritu Santo está más dentro tuyo que vos mismo. Y o sea, para que lo entiendas y para que lo entendamos, Dios se hizo Eso. hombre para que en nuestra mente finita podamos llegar a entender un Esa mente poco pequeña del que no amor podemos de Dios. entender eso tan grande. Exacto, podamos entender un poco, o sea, se tuvo que rebajar a nuestro nivel de intelectual, por decirlo de una manera, que igual hasta sobrepasa todavía, porque cuando Jesús vino acá, pues rompió esos parámetros y esas estructuras de pensamiento que nos hacían pensar que estábamos en el camino correcto. Y en Juan 1:4 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria. O sea, pudimos llegar a entender eso, ¿no? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí. Es un padre que se acerca a los hijos. Y si nosotros lo llevamos al ámbito del que lo llevó Dios, que dice, oye, mira, cuando oréis, habla con Dios como vuestro padre. Es lo mismo que pasa con nuestros hijos. Cuando son pequeños, ellos no ven más que esto. Sí. Nosotros desde arriba estamos viendo todo el conjunto. Y con Dios nos pasa igual. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros desde aquí, en la tierra, esa moto de polvo que estábamos hablando en el último capítulo, estamos ahí y pensamos que todo el universo gira en torno nuestro, cuando no es así. Cuando Dios está arriba, lo está viendo todo y está ocupado y preocupado por lo que nos pasa. Es que el Padre nuestro es de todo lo que nos ocurre y que Dios está atento a ello, que quiere solucionarlo. Jesús, como dice Filipenses 2, de versículo 6 en adelante, Jesús, al haberse hecho hombre, acercó el cielo a la tierra, que es interesante porque no es que acercó la tierra al cielo, sino que acercó el cielo a la tierra, y por otro lado no dejó de ser Dios. O sea, esa situación tan interesante, nunca dejó de ser Dios. Claro, nunca dejó de ser Dios porque Él existe desde la eternidad junto con Dios el Padre, ¿no? El término ¿no? que hemos hablado, el término padre, hijo, nosotros a veces lo trasladamos como nosotros, ¿no? El papá, el hijo, la mamá. Sí. Son términos humanos que Dios ha utilizado para tratar de describir esa relación de voluntaria dependencia, porque Jesús voluntariamente dependió de Dios el Padre, porque Él seguía siendo Dios, al igual que el Espíritu Santo. Pero tener la idea, tener el concepto de que hubo un deseo de un acercamiento tan profundo que Él estuvo dispuesto a humillarse, casi como si fuese con nosotros. Como nosotros, de hecho comparte en 100% la humanidad, ¿no? Así como sigue compartiendo 100% la divinidad. Y eso nos lo acerca y a la vez no lo transforma en menos, porque a veces nosotros, Satanás sabe que lo que no puede distanciarnos, puede tratar de querer, nosotros a veces queremos emplear al Espíritu Santo para lograr nuestros objetivos. Nuestros medios, sí, claro, ¿no? Como en Hechos hay un relato, ¿no? De una persona que quería utilizar el poder del Espíritu Santo, quiso, ¿no? En su mente, para lograr sus propios objetivos. Cuán importante es conocer realmente cuál es el sitio que ocupamos en nuestra relación con Dios. Sí. Es que ahí justamente nos pone en nuestro lugar. Sí. Él está en los cielos, nosotros estamos aquí, y Él es nuestro Padre y nosotros los hijos. Y a veces nos tratamos de poner, o lo tratamos a Dios de igual a igual, que no es nuestro colega, no es Jesús es nuestro hermano, porque Él lo plantea así. Sí. Pero nuestro hermano mayor. Sí, es que la cuestión de respeto es importantísima. Y cuando tratamos con Dios no debemos olvidar de que es Padre nuestro y que está en los cielos. Bueno, con este primer capítulo parece ser que estamos introduciéndonos en el Padre Nuestro, pero vemos que esta relación, ¿no?, psicoafectiva, por decirlo así, con Dios, que quiere Él tener con nosotros, es una relación que nos sana. Vemos que nos acerca mucho más que lo que nos puede acercar las doctrinas institucionales de una religión, porque Dios quiere acercarse a nosotros de otra manera, como un Padre nuestro que estás en los cielos, pero que a la vez vino a esta tierra para morar entre nosotros y para mostrarnos ese amor del Padre. Y de ese terapeuta que está a la distancia de una oración. Exactamente, y que no es lo que nosotros hagamos, ¿no? Que nosotros podemos ser lo que somos, que Él, a pesar de eso, pues está ahí para escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo, que seguramente va a ser tan interesante como este. Yo creo que sí.